María de la O, mulata esclavizada acusada por brujería en la provincia de San Salvador. Hola gentes, ¿qué tal? Yo soy Carlos Lara, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video en mi canal Carlos Lara Dibujo. Y miren, en este video les voy a contar acerca de un rollo que pasó hace 300 años ya en la provincia de San Salvador, pero que nos puede ayudar a entender más o menos cómo era el rollo, cómo era la vida en aquel tiempo, y también para evidenciar la presencia de africanos y africanas en aquel periodo y sus descendientes en la actualidad en el territorio salvadoreño. Este es un estudio de casos presentado por Sandra Roxana Portillo Chicas de la Universidad del Salvador en la revista Identidades número 11, dedicada a la afrodescendencia en El Salvador y Centroamérica, con el artículo denominado María de la O, la mujer, bruja y esclava. Así es que vamos. Y bueno, antes de contarles del caso propiamente, quiero decirles algo. Muchas personas dicen que en el actual territorio salvadoreño nunca hubo población africana esclavizada porque no tenemos costa atlántica o porque los españoles que vinieron al actual territorio salvadoreño eran tan buenos que no tenían esclavos. Y algunos dicen que cuando se está hablando de la esclavitud, no se está hablando de la esclavitud africana, sino que la esclavitud indígena. Y bueno, ya existe suficiente documentación, suficiente información para desmentir todo eso y para confirmar que en nuestro territorio salvadoreño sí hubo población africana en el periodo que conocemos como periodo colonial y que por lo tanto ha habido afrodescendencia a lo largo del tiempo. Y bueno, ¿cómo podemos saber que sucedió todo eso si nosotros no habíamos nacido en ese momento todavía? Bueno, por eso existe la disciplina histórica, mis queridos amigos y amigas, quienes son los que se encargan de investigar todo lo que sucedió en aquel momento a través de documentos, incluso también desde la arqueología. También hay aportes desde la antropología y también los testimonios de algunas personas que han vivido más años de los que hemos vivido nosotros en la actualidad. Tenemos documentos como cartas de compra y venta de esclavizados, la fe de bautismos, también estos procesos judiciales, procesos legales, en donde se describía la identidad racial o la identidad étnica de las personas. Decía, fulana de tal es mulata, fulana de tal es negra, fulana de tal es española, fulana de tal es indígena, etcétera. Entonces, a través de esos documentos podemos saber en la actualidad la composición de la población de este territorio. También existen las descripciones que hacen los sacerdotes misioneros como Pedro Cortés y Larraz en 1768, 1770 y Antonio Conte en las primeras décadas de 1900. La novela olvidada de 1932, Cafetos en Flor, escrita por el afroatiquizayense Miguel Ángel Ibarra, y también los escritos con connotación racista claramente de David Joaquín Guzmán, en donde describe a la población salvadoreña a finales de 1800 y principios de 1900. Así es que información hay. Y bueno, este es un caso que sucede en la provincia de San Salvador en los años 1729 y 1730, en donde María de la O es una mulata esclavizada que es denunciada por una mulata libre llamada Juana Bautista Castellanos ante el comisario del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, el cura Antonio Trejo de Osorio. Y es que resulta que la mulata libre, Juana Bautista Castellanos, una tarde de octubre de 1729, vio en la plaza central de la ciudad cómo María de la O, la mulata esclavizada, estaba entregando polvos amatorios y bebidas no autorizadas al capitán Don Pedro de Hernández, y que además le estaba enseñando unas palabras, unas frases que tenía que decir para que pues esos polvos amatorios tuvieran efecto, y que cuando Juana Bautista Castellanos hace la denuncia dice que no las puede pronunciar porque son cosas que ella no puede repetir, ¿no? Porque son muy feas, no puede decir eso.
Pero resulta interesante que esto sucede en una tarde de octubre de 1729 y Juana Bautista Castellanos hace la denuncia hasta marzo de 1730, donde el sacerdote, que es Antonio Trejo de Osorio, hay testigos también que escuchan el testimonio de Juana Bautista Castellanos. Ella no firma porque no sabe firmar y pues todo eso queda documentado, queda registrada y admitida la denuncia, es enviada también al Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición a México, en donde se supone que tenía que haber ido María de la O porque era la denunciada. Nos dice Sandra Roxana en este artículo que pues no existe documentación hasta la fecha, porque pues estos son casos que se siguen investigando. No existe documentación hasta la fecha que nos pueda decir qué sucedió con María de la O. Pero también tenemos que ver muchas otras cosas que suceden en este caso. Primero, María de la O es una mulata esclavizada. En ese momento, en 1729, no se había abolido la esclavitud todavía. La esclavitud se abole en Centroamérica en 1824. Es cierto que en ese momento también ya existían mecanismos para poder conseguir la libertad y uno de ellos es la ley del vientre, que probablemente era lo que había sucedido con Juana Bautista Castellanos, que la mamá de Juana Bautista Castellanos estaba en condición de libertad y por ende ella nace libertad. Probablemente la mamá de María de la O era una mujer esclavizada, por ende María de la O, que sale de ese vientre esclavizado, nace esclavizada. Es probable también que Juana Bautista Castellanos era esclavizada y a través de la manumisión pudo autocomprarse. Otro caso es que pues cuando Juana Bautista Castellanos nació, pudo haber nacido en condición de esclavizada, pero como al ser una niña tenía menor valor y por lo tanto su padre pudo haber comprado o adquirido la libertad de su hija a través de su compra. No se habla de eso en el caso, pero pudo haber sucedido cualquiera de estas condiciones en ese momento. Otra cosa que llama la atención aquí también es que una mulata libre está denunciando a una mulata esclavizada por estar haciendo cosas indebidas, en este caso que pueden ser castigadas por el Santo Oficio de la Inquisición. ¿Qué es lo que sucede acá? Probablemente, es muy probable, que esta mulata libre, Juana Bautista Castellanos, está queriendo asumir o queriéndose asimilar como parte de esa población que es aceptada en ese momento, ya en 1729, porque es lo que predomina. En este caso, estamos hablando de que la religión cristiana católica es lo que prevalece, es lo que se promueve y se castiga todo aquello que no está dentro de estos parámetros. En este caso, son prácticas que ya eran parte de la población africana o también de la población indígena y que para ellos probablemente no era considerado algo malo o algo incorrecto, pero que desde el punto de vista europeo sí era. Entonces, Juana Bautista Castellanos, queriendo asimilarse como parte de esa población correcta de esa sociedad, pudo haber denunciado a esta mulata esclavizada que estaba cometiendo actos indebidos, actos inmorales, cosas que no se debía hacer según la época y según la actualidad también, porque no es que haya cambiado mucho la cosa, ¿no? También pudo haber sido algún caso personal que tuvieran ellas dos o un mecanismo que pudo haber utilizado el capitán don Pedro Hernández para poder acusar también a esta mujer, a María de la O. Lo que resulta interesante aquí también es que se acusa a María de la O por estar vendiendo polvos amatorios y bebidas no autorizadas, pero no se acusa a don Pedro Hernández por estarlos comprando. ¿Qué sucede acá? Porque estamos hablando de un hombre, una mujer, y también estamos hablando de esta condición que tiene, en este caso, don Pedro Hernández, que es un español,
y la María de la O, que es una mulata esclavizada. ¿Quién está en desventaja y quién se puede librar en este caso, ¿no? María de la O no es tan fácil que se libre, le lleva las de perder. Sin embargo, no sabemos qué sucedió después. Pero nos dice Sandra Roxana Portillo en el documento que pues estos polvos amatorios eran para resolver un problema de celos del capitán. Entonces aquí probablemente intervienen no solamente estas tres personas, María de la O, Juana Bautista Castellanos y el capitán Don Pedro Hernández. Probablemente hay involucradas más personas. No se habla de eso, pero es muy probable que pudieran intervenir más personas porque hay una cuestión de celos acá. Y esto también resulta muy interesante porque en este caso María de la O es una mulata esclavizada. En su condición de esclavizada no tiene como mayor capacidad o como derechos que ella pueda utilizar a su favor, más bien está en desventaja, pero este conocimiento que tiene de las hierbas, de procedimientos mágicos, de la utilización de huesos, de polvos, etcétera, es lo que hace que el capitán Don Pedro Hernández la esté buscando para resolver esta cuestión de celos que él está teniendo. Entonces, es una cuestión muy interesante, pero que sucede y que se narra en otros documentos también, porque son mecanismos que la población mulata, la población negra, utiliza como resistencia en ese periodo ante esa imposición de una cultura, de una religión, de procedimientos legales, de un sistema económico, de un idioma, hacia esta población negra, mulata e indígena. Y bueno, los comentarios finales que nos hace Sandra Roxana Portillo Chicas en este artículo de María de la O, nos dice que es necesario seguir investigando acerca de la población afrodescendiente en la región y en el territorio salvadoreño, pero no solamente como grupo, sino también este estudio de casos. Que es uno de varios que existen, pues, o de algunos que todavía no se han comenzado a investigar, pero también cómo las personas africanas y mulatas son sujetos sociales activos en la construcción de la historia de la región, pero también de su propia historia. Es decir, que existe toda esta información que nos dice que la esclavitud o esas imposiciones que se hacen en ese periodo de una cultura, de una visión europea hacia lo africano y lo indígena, no es aceptado pacíficamente por estos sujetos africanos e indígenas, sino que existen modos de resistencia ante ese mecanismo de la esclavitud que existía, pero también hacia las formas religiosas, las formas gastronómicas, la música, la política, las artes, etc. Las personas africanas en ese momento trabajan, construyen y aportan a lo que actualmente somos como identidad salvadoreña, que no solamente es algo indígena y español, sino también que tiene ese componente africano. Y estas investigaciones sirven para desmentir todo ese mito de que solo descendemos de población indígena y española. También hay un elemento africano que tenemos que seguir investigando, que tenemos que seguir hablando y construyendo la otra historia del Salvador, la historia no contada, la historia negra, la historia africana. Y bueno, me quedo hasta acá. Voy a seguir compartiendo videos como estos, con más información acerca de la afrodescendencia en El Salvador. Los invito a que vean los videos anteriores y que se mantengan pendientes de los nuevos videos que voy a seguir compartiendo. Suscríbanse, compartan, comenten, den like y nos vemos en el próximo video. Cuídense.